Bienvenidos a Un Estudio en la Palabra, una serie de estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a Un Estudio en la Palabra. Este es el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, Bob Cornell y Dave Smith y también el Dr. Don Paul Gray y ustedes. Estamos muy alegres de estar con ustedes para estudiar la palabra de Dios juntos. Y como saben, hemos estado estudiando el Espíritu Santo. Hemos leído el capítulo 2 del libro de los Hechos y estamos tratando con los capítulos en el libro de los Hechos que directamente se dirigen, hablan del Espíritu Santo de una manera u otra. Y es la manera como hemos escogido enseñar este tema, ¿no? Será maravilloso, pues, leer todo versículo en el libro de los Hechos, pero como lo hacemos, nos tomaría realmente un milenio para llevarlo a cabo. Así que lo que vamos a leer el día de hoy, ya lo tratamos hace unos días atrás, pero no con mucha profundidad, ¿no? Y detalle. Así que vamos a tratar con esto un poquito más en el versículo 14 del capítulo 8 del gran libro de los Hechos. Por favor, Lauren. Y los apóstoles que estaban en Jerusalén, habiendo oído que Samaria había recibido la palabra de Dios, Muchos habían sido salvos. Les enviaron a Pedro y a Juan. Por el motivo que veremos. Yo quiero ver la palabra aquí, apóstoles, por un momento. Estaba leyendo recientemente y alguien escribió que ya no existen apóstoles, etcétera, etcétera. Bueno, ya no tenemos más a los 12 originales, con Matías habiendo tomado el lugar de Judas. Pero sí hubieron 20 o 20 y tanto apóstoles mencionados, citados en el Nuevo Testamento. Así que los apóstoles empezaron con Cristo, obviamente. No hay apóstoles en el Antiguo Testamento. La nación de Israel fue dirigida primordialmente por profetas. Conforme a Dios, tuvo profetas para llevar su palabra, su mensaje, principalmente a los reyes, quienes hayan sido, ¿no? Pero también a otros, sin lugar a dudas. Cuando Jesús llegó con su ministerio, él estableció 12 apóstoles después de orar toda la noche buscando la dirección de Dios en lo que refiere a esta oficina en particular, ¿no? Y continúa. Dice que estableció en la iglesia apóstoles, evangelistas, pastores y maestros. Y los apóstoles realmente son las guías de la iglesia. Y lo voy a reiterar eso, es muy importante. Desafortunadamente, la iglesia hoy en día está dirigida y ha sido así ya por mucho tiempo, muchos años, por oficiales elegidos. Y no estoy denigrando, ¿no? Algunos de estos hombres son hombres de Dios, claro que sí. Algunos son muy capaces. Así que no estoy hablando negativamente de esos individuos. Pero esa no es la manera de Dios. La manera de Dios, ¿cómo se detecta a un apóstol? ¿Cómo se sabe quién es un apóstol? Y antes de continuar, de hecho, bueno, estuve hablando con alguien en una ocasión y me dijeron, bueno, los apóstoles son misioneros. Bueno, definitivamente hay apóstoles que son misioneros o misioneros que son apóstoles, pero porque sea un misionero no tiene peso sobre el hecho de que sea apóstol o no. En otras palabras, no es un apóstol porque es un misionero. Un apóstol es aquella persona que Dios le ha entregado un mensaje especial. Y sé que alguien me hizo la pregunta en una ocasión, ya años atrás, si yo pensaba que Oral Roberts, quien ahora está con el Señor, era apóstol. Y sí, yo creo que sí. Sí, yo pensé que era un apóstol, sentí que Dios lo usó, no solamente a él, pero a muchos como él también. Lo usó para traer a la iglesia al lugar de creer a Dios para sanar a los enfermos. Como dije, él no fue el único, pero sí él tuvo una gran marca sobre la obra de Dios ampliamente. Y Dios le entregó a él un mensaje especial de fe para llevar a cabo esta obra. Y cualquier individuo a quien Dios le entrega un mensaje especial y Dios lo enfatiza ese mensaje en el corazón y la vida de ese individuo, otros predican el mismo mensaje, pero tal vez no tenga el poder conforme a Dios usa a aquellos que Él llama apóstoles. Ahora bien, ¿cómo ven ustedes eso?
¿Ustedes ven esta oficina en esa capacidad o lo ven de una manera más amplia o de otra manera? Quisiera saber su opinión. Solo quiero decir esto, que los dones son para la iglesia y están listados en Efesios capítulo 4. Él dijo que constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores Sí. y maestros. Disculpe, todos estos son dones verbales. Así que uno no puede identificar esos dones por donde se encuentran, ni siquiera por lo que hacen, tanto como lo que se identifica por lo que dicen. Y lo que usted acaba de describir es un mensaje que le llegó a Oral Roberts, que lo calificó a él. El mensaje del apóstol realmente ayuda a edificar un camino, por decirlo así, que la iglesia debe usar El para Espíritu participar. Santo sabe cuál es la necesidad de la iglesia. Correcto, exacto. Y Él llama, y yo, por ejemplo, nunca he leído en el libro de los Hechos, y una vez más, tal vez ustedes pueden ayudar con esto, donde habían apóstoles que eran hembras, no. Profetisas sí, pastoras sí, maestras sí. Vamos a decir, pero yo nunca he encontrado ninguna. Hay algunos que dicen que la mujer que tomó, que llevó el rollo a Roma de parte de Pablo, el libro de Romanos, que tal vez ella fue etiquetada como un apóstol, no me parece, pero de todas maneras tal vez esté yo equivocado. ¿Alguien tiene una opinión al respecto? El nombre era Junias, ¿que no? Correcto, en Romanos 16. No es de la que estoy hablando. No. Febe es de la Sí. que usted está hablando. Junias es presentada en Romanos 16 como una apóstol, y si Junias es un nombre femenino, que es el argumento, entonces sí hay una lista con un apóstol mujer, pero es la única que se nos da que no Y es no un se varón. establece una doctrina por una escritura, ¿no? Correcto, solo en uno. Así que yo no puedo... Dios es el juez final de la persona a quien Él llama, pero si necesitamos un ejemplo bíblico, ese es el único que yo conozco, lo que se ha presentado aquí. Así es. La oficina del profeta todavía básicamente es lo mismo hoy como lo era en el tiempo del Antiguo Testamento, con la excepción de que la oficina del apóstol, que está tomando el lugar del liderazgo en la iglesia, en lugar del profeta, tan valiosa como es la oficina del profeta, ¿no? Pero Dios sabe lo que la iglesia necesita. Correcto. Y Él va a llamar hombres en particular para dirigirse a esa necesidad y les dará una palabra para entregarle a la iglesia. Así es. Y cuando nosotros ignoramos eso, invitamos problemas para nuestras vidas. Correcto. No se puede ignorar un mensaje apostólico. Simplemente, mire, no se puede, o sí se puede, más bien para su propio daño. Mire, esto es casi como arrojar una piedra a una laguna. Si el cuerpo de Cristo es representado por esa laguna, esa palabra que golpea el agua, esas ondas en la ola van a llegar a todas las cosas, a todo lado de esa laguna, va a afectarlo a todo. Y yo creo que eso es lo que, una vez más, es un mensaje que no está especializado en una área, sino que se especializa para el cuerpo de Cristo, impacta a todo el cuerpo. Ahora, estos apóstoles en Jerusalén, cuando escucharon que Samaria había recibido la palabra de Dios, no nos dice quiénes eran. Pudieron haber sido los 12 originales, o tal vez fueron otros que estuvieron allí también, pero el Señor los usó. Bueno, regresando a la declaración que usted hizo de que ya no existen los apóstoles. Si ese es el caso, entonces no deberíamos de tener profetas, evangelistas, Exacto. pastores y maestros, yo pienso. Todavía los tenemos entonces, ¿por qué no apóstoles? No sé por qué, yo creo que ellos se confunden con los 12 originales. Y sí, realmente nunca volverán a ver más como los 12 originales. Eso se debe de entender. Pero eso no niega la oficina del apóstol para otros, pero como aquellos 12 originales no, realmente ellos caminaron con Cristo durante 3 años y medio y hoy ya no se puede hacer eso. Ya Él no está aquí, pero yo creo que Dios todavía está estableciendo apóstoles en la iglesia. Saben, en Efesios 4:11, que el hermano Larson mencionó, especifica a apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Así que ciertamente yo creo en eso.
realmente me molesta que los predicadores tomen ese título para sí mismos. Sí. Mire, yo no sé por qué, no me importa que alguien diga que es un pastor y un maestro, un evangelista, pero cuando escucho que alguien en la televisión dice, yo soy un apóstol, yo soy un profeta, me molesta y yo he pensado en eso, he orado al respecto. Es casi como que ese título debe ser dado por la iglesia y la persona no debe de atribuírselo, sino dejarlo ahí. Bueno, creo que sí es real. Si Dios, no hay que decirlo, si Dios lo hizo. El Espíritu Santo automáticamente Correcto, lo sí hace es. obvio. Bueno, sabe, no me importa si la gente lo dice. Usted recuerda a David Wilkerson, ¿verdad? Ya está con el Señor. La gente ha dicho que el hermano Wilkerson era un profeta. Sabemos que él funcionó en un papel profético, pero yo jamás lo escuché a él llamarse profeta. Sin embargo, sí funcionó u obró con dones proféticos. Y hay otros en términos de el movimiento apostólico. Usted mencionó al hermano Roberts. En mi mente, él era un precursor, lo fue. Por supuesto, hubieron algunos otros en el mensaje de sanidad divina, y no hay duda alguna que él probablemente le dio su énfasis más grande a través del mundo. Y tal vez haya otros, pero, por ejemplo, el otro día yo encendí el televisor y ahí se presentó un supuesto apóstol, quién sabe qué, y mejor le apagué. Yo, de igual manera, eso me molesta. Mire, yo valoro el título y por cierto, cuando yo estudié la palabra apóstol, yo recuerdo que viene del griego y eso se refiere a una persona que tiene un nivel alto como un embajador con un mensaje mensajero, especial. sí. Una persona Sí, enviada. ¿tiene razón Con eso, un enviado, sí. Pero es un mensajero que tiene un mensaje específico en particular, o no es un mensajero. Así Correcto. que no es solamente una persona que entrega una palabra, él tiene un mensaje que proclamar. Tenemos que ir a la pausa, volveremos en un momento y vamos a continuar donde nos quedamos y ustedes no se muevan de allí. Desde el ministerio de Jimmy Swaggart, esta es la cadena Sun Life. Estamos de vuelta. Hiciste una pregunta durante la pausa. ¿Y qué quisiste decir? En el verso 14, después de que menciona a los apóstoles, a menudo he pensado en el hecho de que enviaron a Pedro y a Juan. Sí. Me pregunto cuál es el significado de eso. Me parece que eso tuvo una gran importancia. Samaria no era vista como judíos. Correcto. Ellos realmente eran como entre gentiles y los judíos los miraban como gentiles y no les agradaban en lo absoluto. Y personalmente siento que cuando escucharon el reporte de lo que había sucedido, los hermanos en Jerusalén, en Samaria, creo que ellos querían lo mejor, que se enviase lo mejor, los mejores que podían identificar lo que estaba sucediendo. Y si era un invento, lo iban a saber. Correcto. Y si era realidad, también lo iban a saber. Y me parece que es la razón por la cual enviaron a Pedro y a Juan, porque ellos podían detectar. Ellos tomaron a los más fuertes en la palabra de Dios en ese momento para evaluar todo, y Pedro y Juan obviamente volvieron con ese reporte tan positivo. Sí. Yo creo que eso es exactamente correcto. ¿Por qué? Porque si entendemos que los samaritanos hasta este grado o hasta este punto realmente no habían sido incluidos en los alcances, aunque ellos habían ido a otras áreas en donde a los samaritanos, como usted dijo, se le veían como mezclados, en el Sí. mejor de los casos, enemigos también, y como 120 años antes de que Cristo llegara, habían edificado un templo, creo que fue en el monte El monte Gerizim. Gerizim, y estaban adorando a ellos allí. Los judíos de hecho llegaron y lo destruyeron. Ellos lo destruyeron, así que podemos ver ese conflicto presentado en Juan capítulo 4, cuando Jesús habla con la mujer samaritana y está ese argumento de dónde adoramos. Así que creo que había una pregunta, una duda entre ellos si era cierto que ellos podían ser salvos o no. Creo que aún estaba en su corazón, en su mente, y querían investigarlo. Y recordemos también que fue Felipe el que no fue necesariamente listado como apóstol, sin embargo sí fue un diácono, un hombre lleno de Sí. fe.
lleno Sí, del Espíritu sí, Santo, claro. el que fue, no era un apóstol, el que trajo este mensaje a este estado. Así que yo creo que la iglesia quería asegurarse, como usted dijo, si esta era una realidad y si lo era, maravilloso. Y llegaron e investigaron y se fijaron, vieron lo que ellos sintieron que faltaba y le añadieron eso a lo que Felipe había hecho, pero ciertamente se consideró algo real. Pero realmente hubieron varios incidentes donde el Señor se puede ver que Él abre la puerta a los gentiles, donde ellos realmente no aprovecharon eso como debieron. Cornelio es otro caso también. Los samaritanos, porque obviamente los miraron como gentiles, ¿no? Pero el Señor haciendo lo que Él hizo con esos individuos, debieron de haber tenido una chispa en sus mentes que el Evangelio tenía que llegar a todo el mundo. Creo que cada uno de ellos lo hizo. Creo que Hechos 8 y Hechos 10 sí encendieron esa chispa. Sin embargo, no recibimos el fuego ardiendo hasta que Pablo llegó. Hasta que Pablo ahí es. Pero Correcto. realmente hubo una aceptación. Miren, no se podía negar, uno puede ver eso en esta investigación 8 o 14, pero una vez más en Hechos 11 hubo una investigación a la senda de Pedro. Y para el crédito de los apóstoles, ellos no pelearon más allá, bueno, de lo que sabemos, más allá de ese anuncio de Pedro. En cuanto a lo que había sucedido, comenzaron a regocijarse y ahora hasta los gentiles podían ser salvos, pero eso nos muestra que aún hasta 10 años después del Pentecostés, aún no entendían que los gentiles podían ser salvos. Hechos 11 nos lo verifica eso. Pero no hay registro que después de este episodio en Samaria y aún después de que Cornelio en Cesarea, no hay evidencia. Ellos todos se sentaron diciendo, bueno, el Señor está llevando el Evangelio al mundo gentil y tenemos que hacer algo al respecto. Ellos no hicieron nada. Hasta como dijiste, Pablo. Bueno, mire, hubo un movimiento, y esto es interesante cuando vemos a Antioquía. Hubo un movimiento del norte de África de hombres que recibieron a Cristo. Pero y que eso no vino, eso realmente es lo que no quiero vino de decir. El Jerusalén. movimiento casi pasó por allí y más allá, y hay varias razones de todo eso. Número uno, ellos estaban enfocados en Israel, estaban enfocados en Jerusalén, pero ahora lo que Jesús dijo en Hechos 8:1 está comenzando a desenvolverse. Vamos a estar primero en Jerusalén y después en Samaria y después en las últimas partes de la tierra. Y una vez más, es difícil ver la historia creándose cuando uno está en medio de Así ella, es, lo cual así era el es. caso de estos. Así que yo creo que probablemente si hubieron conflictos en el mundo gentil después de Hechos 10, por lo menos no se prohibió desde ese momento en adelante. Ahora se entendió completamente al punto de ir a alcanzar al mundo gentil. No, realmente fue una persecución lo que los separó a Así ellos es. de el libro de los Hechos, capítulo 8. Fue Sí, Saulo, así es. Pablo, que lo Sí, instigó. así que mucho de eso, pero mire, Dios combina todas estas cosas, hermano Swagger, para abrir la puerta para que el Evangelio continúe, para ayudarnos a vencer el prejuicio o la falta de conocimiento y para poder mover a la iglesia primitiva por todos estos medios. ¿Por qué Felipe en vez de Pedro o Juan para comenzar? No lo sé, pero Dios utiliza a los que le obedecen y siguen al Señor y siguen su dirección. Sé que, y esto es algo menor, no para mí, ¿no? Pero en general, que la hermana y la madre de Lester Summerall, Leona Summerall y su madre, la mamá de Lester Summerall, ellos pensaban que el Señor las había enviado a Mobile, Alabama, a establecer una iglesia. Estamos hablando ahora de, bueno, el final de los años 30 o 40. Y llegaron allí y toda puerta estaba cerrada. Realmente nada se podía hacer. Es como en el llamado Macedonio. Buscaron al Señor día tras día, semana tras semana, pero nada. Y llegaron allí y todo estaba cerrado. Y fueron a orar. Señor, ¿qué quieres que hagamos? ¿A dónde quieres que vayamos? ¿Qué está sucediendo acá? Y el Señor les habló a ellas, van a ir a Ferry, Luisiana. Ellas respondieron, Señor, nunca hemos escuchado ese lugar, ni siquiera sabemos dónde está. Buscaron un mapa y era tan pequeño que no estaba en el mapa. Y tuvieron que finalmente buscar otro mapa que sí mostraba dónde estaba ese lugar. Señor, permítenos ir a Waterproof.
Nosotros conocemos a alguien que vive allí, pero aquí no conocemos a nadie en ese lugar, Ferry, Luisiana. Pero no, el Señor las envió a aquel lugar, allí es donde quiero que vayan. Y ellas llegaron a aquel lugar y ellas, consiguieron el permiso para limpiar un terreno que era el dueño de ese terreno. Habían 3 millonarios en esa pequeña ciudad de Ferry, 3. El señor Pasternak, que era judío, él era el dueño de la ferretería y otras cosas en el pueblo. James Corbeck, que era también el segundo millonario, y mi tío, Lee Calhoun, que en la casa de él nací yo en el 1935. Su esposa era la hermana mayor de mi madre. Así que ellas estaban trabajando y estos 3 millonarios competían uno con el otro, con mi tío Lee y el señor Corbin. Y mi tío dobló la esquina en su camioneta, que tal vez él tenía cientos y cientos de tareas de tierra en aquel tiempo. Tenía pozos de combustible, de petróleo en aquel tiempo. Tenía cientos de miles de cabezas de ganado. Como dije, yo nací en su casa y me pusieron su nombre. Jimmy Lee, Jerry Lee también le pusieron su nombre. Mickey Lee también le pusieron el nombre. Pero no nos dejó un centavo. ¡Wow! Pero bueno, eso no es importante. El caso es que él vio a estas mujeres que estaban limpiando ese terreno, estaban con las manos, estaban limpiando el terreno, se detuvo y él siempre era un hombre que tenía un corazón de oro, pero era un hombre, vamos a decir, vulgar, tosco, brusco, era un hombre que decía malas palabras y él parecía un pobretón. En una sola vez en la vida se puso una chaqueta y fue cuando lo sepultaron. Pero bueno, salió de su camioneta y se acercó a esas mujeres y les preguntó, porque sabía que esa tierra le pertenecía a James Corbeck. Y les preguntó, ¿qué hacen ustedes? Ellas respondieron, estamos limpiando este terreno. Les preguntó, ¿para qué? Es que aquí vamos a levantar una carpa y vamos a tener servicios de avivamiento. Y este hombre nunca había ido a la iglesia en toda su vida. Tal vez había ido a un funeral, imagino. Ustedes van a hacer ¿qué? A levantar una carpa, pero ¿para qué? Es que vamos a establecer una iglesia aquí, le dijeron. Él se quedó mirándolas y les preguntó, ¿y quién las envió? Ellas respondieron, Dios nos envió. Y él les dijo, mientras las miraba, en aquellos años de la depresión, ¿y tienen ustedes dinero? Les dijeron, no tenemos dinero. Pero Dios va a proveer, le dijeron. Y Dios proveyó. Mi tío prestó el dinero para construir esa iglesia, donde toda mi familia fue salva. Wow. Jerry Lee Lewis, su familia fue salva allí. Mickey Gilly, su familia fue salva allí. Todos nosotros llegamos a Cristo como resultado de eso. Y él prestó el dinero de esa iglesia que sentaba tal vez 100 personas. Así es como Dios envía a las personas a lugares. ¿Y quién se iba a imaginar que algo iba a salir de esa pequeña iglesia? Una pequeña iglesia de asambleas de Dios. Y realmente no se hubiese podido pensar de que, bueno, esto no es nada. Pero Dios tenía más en mente de lo que parece. Y así como era que el que empezó primero, él envió a Felipe, a Samaria, y luego a Pedro y a Juan. Él todavía está enviando personas hoy en día. Todavía lo está haciendo por la gracia de Dios. ¿Cree usted que hay muchos samaritanos en Faraday? Hay una cantidad de samaritanos en todo lugar, francamente. Y yo he pensado en eso muchas veces. Mi mamá y papá no empezaron a ir a la iglesia inmediatamente. Pasó un año después de la construcción de la iglesia, antes de que ellos empezasen a visitar la iglesia. ¡Qué historia! Y el Señor salvó a mis padres, me salvó a mí a los 8 años de edad, y los caminos de Dios son maravillosos. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. No se pierdan la próxima programación.
Gracias por sintonizar Un Estudio en la Palabra. Visite nuestro archivado de programas en línea en sonlifetv.com.